Ahí está. Clase del día de hoy, donde tenemos planeado, bueno, como seguimos en línea, pues planeado ver la práctica 8. Y esta práctica la haremos experimentalmente si es que nos da tiempo. Si es que nos da tiempo, todo depende de cuándo regresemos a actividades presenciales. Bueno, pero hoy la vamos a revisar en forma teórica. Bueno, más que teórica, no. Vamos a revisarla a través del simulador. Vamos a ver qué deberíamos obtener. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, práctica número 8, respuesta en frecuencia. Amplificadores de una etapa. Bueno, pues empecemos. Empecemos porque hay varios aspectos que revisar. Y cuando regresemos a clases presenciales, pues lo haremos en laboratorio. A ver, entonces, ¿de qué trata la práctica? A ver, aquí, déjenme compartir. A ver, compartir la pantalla. A ver, ya no me acuerdo si estoy compartiendo pantalla. Ahora sí, ahí va. Muy bien, ahora sí está todo listo. Entonces aquí vamos a ver de qué se trata. Esta es la práctica. ¿Cuál práctica es esta? Es la 8, ¿no? Sí, práctica 8. Respuesta en frecuencia de amplificadores de una etapa. Muy bien. Entonces, a ver de qué se trata. Se trata de medir la respuesta en frecuencia de un amplificador emisor común, específicamente el de la práctica número 3. Ya ni me acuerdo que vimos la práctica 3. A ver, el amplificador emisor común de la práctica 3. ¿Cuál es la práctica 3? Voy en la... Esta es la 4. Es esta. ¿Y qué cosa hay? Aquí está. A ver, voy a copiarlo. Este es el emisor común que vamos a analizar en frecuencia. Ya no me acuerdo. A ver, ahí está. Ese es el amplificador. A ver qué dice. Que ganancia de menos 50. Carga de 10 kilo ohms. Resistencia de la fuente de 1 kilo ohm. Señal pequeña, sí, por supuesto. 20 kilohertz. Bueno, polarización por divisor de voltaje. Ya no me acuerdo si nos quedó o no nos quedó. A ver, jóvenes, recuerden, recuerden si ese lo hicimos con éxito o sin éxito. Si logramos 50 o no 50. A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? Porque ese es el amplificador que vamos a analizar hoy y que vamos a ver experimentalmente. A ver, ¿qué ganancia obtuvieron en la práctica 3 en el emisor común? Sí, a ver, búsquenlo, recuérdenlo porque yo sinceramente no me acuerdo. Ya hasta revisé las prácticas, pero pues no me acuerdo. Lo más seguro es que sí, ¿no? A lo mejor podríamos aprovechar para hacer un diseño, ¿no? A ver, como dicen, como se dice en las películas. A ver, votación. ¿Haremos un diseño o no hacemos diseño? Ya. Hacemos un diseño de un emisor común, ganancia de 50. Que sí lo haremos o no lo haremos. O abro aquí el reporte de alguien
y lo copiamos y ya, lo que sea que dé. A ver, manifiéstense. ¿Hacemos diseño o no hacemos diseño? Bueno, no, pues un voto contra cero. Igual por diseño. Yo también por diseño. Pues sí, está Y bien por el diseño, diseño. que es lo que más nos No, cuesta normalmente. no, pues sí, pero lo voy a hacer yo, jóvenes, se pasan. Pero está bien, ¿no? ¿O qué? A ver, ¿qué Sí, haremos? ¿Qué haremos? ¿Si lo hacemos o no lo hacemos? Me estoy preguntando a mí. A ver, pues vamos a hacer diseño, ¿no? Pues a ver, ¿qué puede salir mal? Que no funcione, ¿no? Bueno, a ver, diseño. A ver, diseño del amplificador. Eso es lo primero. Bueno, lo primero es que ya lo deberíamos de tener, ¿no? Diseño del amplificador. Vamos a suponer que ya lo tenemos. Entonces hay que tener emisor común, grábense de 50 con esa carga y con esa fuente. A ver, ¿dónde está esto? Pues vamos a diseñar. A ver, que sirva de algo todo esto. A ver, el emisor común. El emisor común tiene esta configuración que ya conocemos. A ver, ¿cuál es la configuración que ya conocemos? Aquí está la fuente de poder. Tiene sus dos resistencias RC, RE. Tiene fuente de poder. Tiene dos resistencias aquí. R1, R2. Esas dos resistencias deben de polarizar la base del transistor. Esto va así. Esa es la polarización. Y para que esto sea emisor común, bueno, pues el emisor se puede dejar así o le ponemos un capacitor. La ganancia es de 50, entonces está en el límite de que se ocupe este capacitor o de que no. Yo lo voy a poner. Después, ¿qué más? La fuente de la señal a través de un capacitor aquí en la base, tiene una resistencia 1 kilo ohm, este es RS, y aquí está la fuente de la señal, VS. Después en el colector tenemos la salida, la obtenemos a través de un capacitor y tenemos carga de 10 kilo ohms, este es RL. Este es el amplificador, este es el amplificador emisor común de la práctica 3. Es el que debe de ser. Y para que esto funcione, o más bien no para que funcione, perdonen, la condición que debe de satisfacer es que esto sea menos 50. ¿Cuándo debe ser menos 50? Cuando la carga es de 10 kilo ohms y cuando la fuente RS tiene 1 kilo ohm de resistencia. Esas son las tres condiciones que debe de cumplir, ¿sí? Esas son las condiciones. Profe, disculpe una duda. Dime, ¿Cuál es la ventaja de poner el capacitor CE? la ventaja que yo veo es que em, se puede controlar de mejor manera la ganancia, porque si no se pone, entonces la ganancia, a ver, lo voy a poner. A ver, ganancia 2, hay dos fórmulas. La primera, con capacitor, y la segunda, sin capacitor. Sin capacitor, la ganancia de voltaje en circuito abierto máxima, es igual
a alfa RC entre la resistencia del emisor y la resistencia dinámica RE. En términos de RP, esto es RP entre beta más 1. Eso es sin capacitor. Como alfa es casi 1 y beta más 1 es un número grande, entonces la ganancia sin capacitor es aproximadamente el cociente de la resistencia del colector y de la resistencia del emisor. Negativo, por supuesto. Bueno, se entiende que es negativo. Listo. Esa es la ganancia aproximadamente del amplificador cuando no tiene este capacitor de acoplamiento. ¿Qué notamos? Pues que si esto debe ser 50, entonces RE es 50 veces menor que RC. Y eso hace que la resistencia del emisor sea pequeña y eso afecta la estabilidad del punto de operación del transistor. Porque la ganancia es 50. Imaginen que RC sea, ¿a cuánto les gusta? 10 kilo ohms. 10 kilo ohms no debería de ser. No debería de haber 10 kilo ohms ahí. Pero supongamos que sí. 10 kilo ohms entre 50. Entonces, la resistencia del emisor debería de ser por ahí de 200 ohms. No es pequeña, no es tan pequeña, perdónenme, no es tan pequeña, pero no es algo que a mí en lo particular me guste. ¿Por qué no? Porque eso le quita estabilidad al circuito. Vamos a ver la condición de estabilidad para que recordemos de qué estamos hablando. La resistencia Thevenin debe de ser mucho menor que el producto beta más 1 RE. Si RE es 200, como ahorita lo puse, ¿no? 200 ohms, y beta un valor, digamos que conservador, conservador, muy 200. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la resistencia de Thevenin? Entonces, eso obliga a que R1 y R2 sean pequeñas. Entonces, no me gusta para nada. Esos son 40 kilo ohms. Para que sea mucho menor, debe ser 10 veces menos, ¿no? Entonces, la resistencia de Thevenin debería de ser por ahí. Bueno, no por ahí, como que por ahí. Menor a 4 kilo ohms. Eso si beta es 200. Si beta es menor, 100. Entonces debe ser menor que 2 kilo ohms. Entonces R1 y R2 son bajas. ¿Cómo impacta eso? Pues que la impedancia de entrada del amplificador va a ser comparable o va a ser menor que RS. En fin, un desastre. Esa es la palabra con la que defino yo hacer la elección de no poner capacitor. Entonces, por eso debe de estar. No sé si esto aclara por qué no se debe de, más bien por qué se debe de poner el capacitor. Sí, profe, gracias. Entonces es por una cuestión de estabilidad más que nada, ¿no? Estabilidad e impedancia de entrada del amplificador. Porque si esto es 4, a ver si tenemos RP. Ya podemos calcular RP. RP es beta entre transconductancia o bien beta voltaje térmico entre corriente de colector. Vean que si beta es 200, aquí es 26 y un valor, digamos que conservador de la corriente, 5 miliamperes. Entonces, esto hace que la resistencia pi también sea pequeña. ¿Cómo es esto? A ver rápido.
¿Es un kilo ohm? Sí, más o menos. Más o menos un kilo ohm. Eso es el pi. ¿Cuál es la resistencia de entrada del amplificador? Con todos esos valores. La resistencia de entrada es resistencia de Thevenin en paralelo con Rp. Ah, pero si es que sin capacitor, entonces es Rp más beta Re. Entonces, pues por ahí, esto debería de ser, si esto es, digamos que 4 kilo ohms, y esto dijimos que era 40, ¿no? 40 kilo ohms. Entonces, pues esta va a ser por ahí de 3 kilo ohms, 3.5. 3.5 kilo ohms por ahí. Resistencia de entrada. Y RS es de 1. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que el factor de acoplamiento que hay con la fuente es este. Yo le llamo factor de la fuente. Es este el factor de acoplamiento. Es la resistencia de entrada entre la resistencia de entrada más RS. Eso es una estimación. 3.5, 3.5 más 1. Entonces eso da un factor que no es bueno. 0.78. 0.78 quiere decir que la ganancia, en lugar de ser 50, va a ser 50 por 0.78. Es decir, va a ser 39. Entonces, en lugar de tener ganancia de 50, debido a todo eso de que no ponemos capacitor, eso que implica resistencia del emisor pequeña, implica resistencia de entrada pequeña, implica entonces que la ganancia no va a ser 50, va a ser por ahí de 40. Entonces no va a cumplir. Entonces, esa es la situación. No sé si esto queda más claro. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces no debería de ser este amplificador. Sí debería de tener capacitor en el emisor. No sé si borrar. A ver, no, yo creo que ahí lo dejo, ¿no? Pues qué más da. A ver, conclusión, que la ganancia, en el mejor de los casos, no va a ser 39, pero va a ser como 20, porque hace falta el factor de acoplamiento con la carga. Yo le llamo factor de la carga. Es RL más resistencia de salida. La resistencia de salida es RC. Entonces aquí es 10 y supusimos que RC vale 10. Entonces esto es 0.5. Entonces si la ganancia es 50, pero el acoplamiento con la fuente la reduce a 39 y luego ese 39 se ve afectado por la carga, entonces la ganancia va a ser 20. Por eso puse ahí 20. Entonces, conclusión, merece todo esto una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El amplificador debe tener capacitor de paso. Se puede mejorar el diseño, se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer N cantidad de maromas. Bueno, en este país estamos acostumbrados a hacer maromas, ¿no? Bueno, podemos seguir haciendo maromas, haciendo, haciendo hasta lo imposible para que esto funcione. Entonces, como ya somos expertos en este país en hacer maromas, pues podemos hacer una maroma más y tratar de ajustar esto de tal manera que dé 50. Pero va a ser muy difícil.
Entonces, conclusión, el amplificador debe tener capacitor de paso. Entonces, con capacitor de paso, ¿cuál es la ganancia? Es la misma que está aquí arriba, es esta misma. Es más, la voy a copiar. El amplificador emisor común con capacitor de paso es caso especial del emisor común sin capacitor de paso. Bueno, ahí está. Esa es la ecuación. Cuando existe el capacitor de paso, a ver, veamos el circuito. Aquí está el capacitor de paso. ¿Qué es lo que hace? En corriente alterna, provoca que la resistencia del emisor sea cero en corriente alterna. Entonces aquí, lo equivalente en la ecuación es hacer que R sea cero. Y entonces la ganancia se transforma. Es por supuesto que es alfa por la resistencia del colector. Y aquí abajo es Rpi entre beta más 1. Alfa, ¿alfa qué cosa es? Alfa es beta entre beta más 1. Esta es la resistencia del colector, ahí sigue. Y aquí es Rpi entre beta más 1. Beta más 1 y beta más 1 desaparecen. Beta puede dividir a Rpi. A ver, no, espérenme. A ver, ¿cómo llevo Rpi? No, más bien beta entre Rpi a transconductancia. Si lo demuestro o me creen. Te creo. Sí, si me creen que beta entre Rpi es transconductancia. Bueno, pues la transconductancia es beta entre la. O sea, RP es beta entre la transconductancia, ¿no? Entonces solo la despejamos. Cierto, ¿verdad? Es beta entre transconductancia. Entonces, si despejamos transconductancia, queda beta entre Rpi, que es lo que está aquí. Entonces, ahí está. Entonces, la ganancia, la ganancia del amplificador emisor común, como lo vimos, sin capacitor de paso es todo lo que está a la izquierda. Pero cuando le ponemos capacitor de paso, entonces R vale cero y llegamos a la ecuación que todo el mundo conoce. Producto de transconductancia y RC. ¿Por qué no lo vemos así en teoría? Bueno, entonces ahí lo tenemos. La ecuación. ¿Qué nos dice la ecuación de ganancia? Nos dice que la transconductancia es corriente de colector del punto de operación, entre voltaje térmico por la resistencia del colector. El numerador me gusta, me gusta ponerlo de esta forma, que el voltaje en RC es el voltaje en la resistencia del colector, entre el voltaje térmico da la ganancia. Y esta relación debe ser 50. El voltaje térmico es pequeño, entonces por supuesto que puede ser factible que sea 50 veces más grande el voltaje en la resistencia del colector. Entonces aquí está la primera condición que debe de cumplir el amplificador de emisor común, que el voltaje en la resistencia del colector sea 50 veces el voltaje térmico. A mí me gusta utilizar 26 milivolts, pero si utilizan 25, bueno, también está bien. ¿Cuánto es 50 por 26? Si no me acuerdo, un volt, ¿no? 1.3 volts.
Ahí está. A ver, pausa para dudas. Pausa para dudas, preguntas. De momento creo que bien. Seguramente recordarán porque fui muy insistente. A lo mejor no lo suficiente, si no lo recuerdan, no fui lo suficientemente insistente en cada práctica, bueno, casi cada práctica, les pedí medir voltaje en la resistencia del colector. ¿Por qué? Porque ese voltaje nos dice cuál va a ser la ganancia que va a tener el amplificador. Bueno, aquí estamos suponiendo dos cosas. Bueno, yo estoy suponiendo dos cosas. Primero, que los acoplamientos son perfectos. El acoplamiento con la fuente, el acoplamiento con la carga son perfectos. Si se les olvidó cuáles son los acoplamientos, estos son los acoplamientos. Que esos son acoplamientos perfectos. Por supuesto que no son perfectos. Entonces, pero aquí sí lo supuse. Entonces aquí podríamos interpretar este valor de 1.3 de la siguiente forma. Considera que son perfectos, entonces este valor indica el voltaje mínimo que debe tener la resistencia del colector para la ganancia especificada. A ver qué onda esto. Un dedo va más rápido que el otro. Ahí está. Entonces eso es para tomarse en cuenta. Que ese valor mínimo, si se deja como 1.3, lo más seguro es que la ganancia va a bajar. ¿A cuánto va a bajar? Pues por ahí de 45, 46, 44. Entonces habrá un problema. Pero ahí está, es el valor mínimo. Bueno, pues vamos a ver ahora los factores de acoplamiento. Vamos a considerarlos para que no sea el valor mínimo, sino un valor que sea adecuado para que la ganancia sea 50. Para que no sea 45, para que no sea 46, 48, para que no sea 52, para que no sea 55. Procurar que sea 50, ¿no? A ver, entonces, factor de acoplamiento, le voy a llamar FL, factor de acoplamiento con la carga. RL, RL más RO, resistencia de salida. La resistencia de salida sabemos que es la resistencia del colector. Ay, otra vez, porque estoy escribiendo lo mismo. RL es 10 kilo ohms. 10 kilo ohms. Y RC. Si RC la pongo de 10 kilo ohms, estoy haciendo algo mal. A menos que lo que quiera en la carga sea la máxima potencia. Entonces, esa es la única razón por la cual RC debe de ser 10 kilo ohms para transferir la máxima potencia del amplificador a la carga. Si no es el caso, RC no debe de ser 10 kilo ohms. Bueno, si es 10 kilo ohms, bueno, pues el factor de acoplamiento es un medio y entonces eso obliga a que el voltaje en la resistencia del colector sea el doble, 2.6 volts, para seguir teniendo su ganancia de voltaje de 50.
A ver, pregunto si esto que acabo de mencionar del factor de acoplamiento se entiende. De por qué RC no debería de ser 10 kilo ohms. Y de si se elige que sea 10, se obliga a que el voltaje en la resistencia del colector sea el doble. Esa parte queda clara, se entiende. Sí, profe, está bien. Este que estamos aquí, este amplificador no es el caso. No queremos máxima potencia en la carga. No lo queremos. ¿Qué queremos? Quisiéramos que este factor de acoplamiento sea uno. No, no es posible que sea uno. Bueno, algo cercano a uno. Pues, ¿qué es cercano a uno? Bueno, pues en estos casos 0.9, 0.95, 0.8, 0.7. 0.7 es regular, aceptable. 0.6 aceptable. 0.5 aceptable si queremos máxima potencia en la carga. En la mayoría de los casos, bueno, en muchos casos es inaceptable. 0.5. No, y ahora imagínense un valor menor a 0.5. Eso es inaceptable. Entonces, un valor no tan cercano a uno, porque eso no se puede. Se necesita que RC sea muy pequeña. Un valor pues, más o menos aceptable, un valor, eh, pues digamos que habitual, no tan bajo, no 0.5, pero no tan alto como 0.95. Entonces, un valor por ahí intermedio, un valor aceptable para mí es arriba de 0.8. Bueno, 0.8. Entonces, RC se obliga a que tenga un valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? No, valor mínimo. No, máximo, ¿no? Valor máximo de RC. Bueno, pues vamos a ver cuánto es. 10 entre 10 más RC, 0.8. 2.5 kilo ohms. Este es valor máximo, ¿no? Valor máximo porque si RC es mayor que 2.5, entonces el factor de acoplamiento es menor que 0.8. Bueno, ese es el valor máximo. Vaya a ver 2.2. Vamos a hacerlo, ¿no? 2.2. 10 entre 12. 10 más 2.2. Eso da 0.82. Está bien. ¿Qué otro valor puede ser aceptable? Más bien, qué otro valor hay? 2.2. Hay dos, ¿no? 0.83. ¿Qué otro valor hay? 1.8. 0.85. Entonces, vean que mientras la resistencia del colector disminuye, este factor de acoplamiento se hace, pues aumenta. 1.5. ¿Qué otro? 1.5, 1.2. Y así podemos, con todos los valores de resistencias pues probar aquí 1. Con 1 tenemos 0.91. Bueno, pues aquí queda a consideración de quien está diseñando elegir el valor que le surja del corazón de este diseñador. A ver cuál me surge a mí. Bueno, entonces se propone. ¿Qué se propone? Entonces vean que cuando estamos ahorita eligiendo el valor de la resistencia del colector, eso va a afectar la corriente. ¿Por qué? Porque este 1.3 volts debe de satisfacerse con la resistencia que propongamos. Entonces eso va a determinar al mismo tiempo la corriente del colector.
¿Qué valor nos gustará? A ver, 1.2, ¿no? Como que hoy es 27. No, hoy 27 no. Entonces vamos a proponer RC. Con todo lo anterior, RC proponemos que sea ¿qué valor? 1.5. Eso automáticamente, como lo acabo de mencionar, implica que la corriente de colector que debe de tener el transistor es igual que 1.3 igual 1.5. Perdón, estoy brincando, perdónenme, perdónenme. Vamos a borrar esto. Antes de proponer, sí, con proponer. Ahí está bien. Porque entonces, si ya elegí RC 1.5, entonces tengo factor de acoplamiento. Entonces el factor de acoplamiento es igual a cuánto. Por aquí sí lo tuve, ¿no? Perdón, me estaba brincando un paso. Ahí está, 0.87. Ese es el factor de acoplamiento. Por lo tanto, la ganancia, la ganancia de voltaje, ya no puede ser de 1.3. Aquí vamos a poner el voltaje, ¿no? 1.3, ahí sí. Entre el voltaje térmico, 26 milivolts. Pero aquí va a estar afectado el 0.87. Y si quiero que esto siga siendo 50, ¿cuánto debe de ser la ganancia? Ay, eh, perdón. Sí, está bien, ¿no? A ver, esta no es ganancia. Esa es la ganancia total. Eso debe ser 50. Entonces, si yo dejo 1.3 entre 26, eso va a ser 50. Por el punto 87, entonces la ganancia va a descender. Se ve por qué, ¿verdad? 1.3 entre 0.026 por 0.87, que es el factor de acoplamiento. La ganancia va a ser de 43. Hay que compensar. Entonces, ¿cómo compensamos? Voltaje en RC entre 26 milivolts por 0.87. Yo quiero que eso sea 50. Entonces, el voltaje en la resistencia del colector debe de aumentar a 1.5. Ese es el ajuste al que me obliga la elección de RC. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Entonces, la corriente de colector es igual que... Otra vez ya me estoy brincando las cosas. Que el voltaje en la resistencia de colector debe de ser ahora 1.5. Entonces, ahora sí, es que me brinqué. Estaba brincando estos dos pasos. Esta corriente debe de ser, ¿cuánto? 1.5 es igual a 1.5 kilo ohms por la corriente de colector. Entonces, la corriente de colector debe ser 1 miliampere. Ahí está. Pausa, pausa para escuchar dudas. Escuchar dudas y preguntas antes de considerar el otro acoplamiento. ¿Cuál acoplamiento? El de la fuente. Pues en mi caso, de hecho, llegué a los mismos valores. Bueno, no solo del acoplamiento, porque la verdad todavía no sabía cómo se hacía, pero tengo exactamente los mismos valores, de hecho. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo más? No, ninguna. No, todo está más claro. Bueno, pues ahora vamos a ver el acoplamiento con la fuente. Ese acoplamiento lo voy a llamar FS para no escribir mucho.
Este acoplamiento es igual a la resistencia de entrada entre la resistencia de entrada y la resistencia de la fuente. Igual, esto debe ser 1, igual que en el acoplamiento de la carga. Idealmente queremos que esto sea 1, nunca va a ser 1. Ahora, tenemos RI, no la conocemos, vamos a ver ahorita. Y tenemos RS, esa RS sí la tenemos. RS es de 1 kilo ohm. Entonces aquí es 1 kilo ohm. ¿Qué factor de acoplamiento queremos con la fuente? Pues lo que quisiéramos es igual, ¿no? 0.8, 0.9. Quisiéramos que esto sea mayor que 0.8. Vamos a ver si es razonable tener 0.8. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿De qué depende de RI? RI en el amplificador emisor común, en el amplificador de emisor común con capacitor de paso. Esta RI es el paralelo de R1 con R2 y con RP. Y haciendo la aproximación, por lo general R1 y R2 son mayores que RP. La regla de las resistencias en paralelo quiere decir que, o nos indica, que el equivalente siempre es menor que la menor de las resistencias. Aquí hay 3 resistencias. De las 3 resistencias, ¿cuál es la menor? RP. R1 es la mayor de todas, R2 como a la mitad, y RP es siempre en este paralelo la menor de las 3. Entonces la resistencia de entrada, cuando mucho, es igual al valor de RP. ¿Cuánto vale RP? Beta entre la transconductancia. O bien, beta, voltaje térmico entre la corriente del colector. Tenemos una estimación de la corriente del colector y tenemos un valor de beta. Digamos que beta es de 200. Si beta es de 200, nos da un valor de RP grande, de 226 milivolts. Y aquí 1 miliampere. Entonces es 200 por 26 milivolts. 200 por 26, eso da 5.2 kilo ohms. Eso depende mucho del valor de beta. Pero si el valor de beta no es de 200, imaginemos que es de 100, entonces esto disminuye. Y entonces, si beta es menor de 200, se corre el riesgo de que la ganancia del amplificador disminuya. ¿Por qué? Porque entonces el factor de acoplamiento pues será menor. Entonces, 5.2, vamos a dejarlo así. 200 tampoco es que sea algo imposible. Entonces, nada más esa observación. Bueno, RP es 5.2. Entonces, la resistencia de entrada tiene por ahí un valor de 5.2, tal vez un poco menos, tal vez un poco menos, tal vez un poco más. Pero si es un poco más, entonces entra en juego R2, porque R2 tampoco es que sea muy grande. Entonces, RP no puede ser 5.2, ya está en el límite de lo que puede ser para arriba. Si es un poco más grande, entonces la resistencia de entrada va a ser el paralelo de R2 con RP. Y si son, imaginen que son iguales, imaginen que este es como de unos 8 kilo ohms y este es 5.2. Entonces la resistencia R2 ya va a influir en la resistencia de entrada.
haciendo que la resistencia de entrada no sea 5.2, sino que sea por ahí de 3. Se puede hacer aquí rápidamente. Digamos que es 8, es un número que me acabo de inventar, pero que es razonable. Entonces, si R pi sigue siendo más grande, 5.2 no me gusta porque es grande, entonces R2 ya influye en la resistencia de entrada, haciendo que disminuya. Entonces, con esta perspectiva de la resistencia de entrada, lo razonable no es que sea 5.2, lo razonable es que sea menor. ¿Cuánto? Bueno, ya vieron ustedes ahorita 3 kilo ohms, tal vez 2 kilo ohms, tal vez 1 kilo ohm. Bueno, entonces, lo razonable es que tener un valor, el mínimo, digamos que la resistencia de entrada, el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? El peor de los casos es que RI sea por ahí de 1 kilo ohm. El peor de los casos, pero razonable, pues. 1 kilo ohm. Tal vez podríamos poner 2. También 2 puede ser razonable ponerlo. 2 kilo ohms. 1 o 2 kilo ohms. 3 ya no es tan peor caso. Entonces aquí se trata de considerar la peor situación para la resistencia de entrada. Entonces yo lo voy a dejar en 1 kilo ohm. Y ahora, 1 kilo ohm implica un factor de acoplamiento con la fuente que no va a ser 0.8. Es 1 kilo ohm entre 1 kilo ohm más 1 kilo ohm. Entonces, en el peor de los casos, no va a ser 0.8, va a ser 0.5. Vamos a ver si una RI razonable da 0.8. ¿Cuál es RI razonable? 3 kilo ohms. 3 más 1. Con 3 kilo ohms el factor de acoplamiento es 0.75, casi en lo aceptable o en lo normal para el acoplamiento con la fuente. Eso es con 3 kilo ohms. Con 5 sí. 5 entre 6, ¿no? Da 0.83. Entonces, conclusión del acoplamiento con la fuente. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que ese acoplamiento va a afectar la ganancia de voltaje. A ver, mientras escribo, puedo escuchar sus dudas. Creo que todo bien. Conclusión de todo esto del acoplamiento de la fuente, que sí va a afectar a la ganancia de voltaje. Y yo creo que lo mejor es tener el peor caso. ¿Cuál es el peor caso? Cuando el acoplamiento es por ahí de 0.5. ¿Qué implica esto? Implica que la ganancia total igual a la ganancia de voltaje del amplificador, ganancia máxima ideal, es igual, perdón, es ganancia por el factor de acoplamiento con la fuente y factor de acoplamiento con la carga. Yo quiero que esto sea 50. Entonces, ¿cuál debe de ser la ganancia del amplificador? El factor de acoplamiento con la fuente es de 0.5 y el factor de acoplamiento con la carga
Ese ya lo vimos, ¿no? 0 punto, ¿qué le puse? Ya no me acuerdo. Aquí está, 0.87. Ese no está tan mal. Más bien ese no está mal. 0.87. Si nada más consideramos el acoplamiento con la carga, entonces el voltaje en la resistencia del colector es 1.5. Aquí tiene que aumentar, ¿verdad? Al doble. Bueno, vamos a determinar cuánto vale esta ganancia. 50 es igual a la ganancia de voltaje máxima ideal por 0.5 por 0.87. Debe de ser 115. Entonces, este es un valor ya más razonable para la ganancia del amplificador. Es diferente tener 115 que tener aquí 50. ¿Dónde aquí? Aquí, ¿verdad? 50. Si ponemos desde aquí 50, lo más probable es que el amplificador no amplifique 50. Tal vez amplifique 20, 30. Bueno, ese es el objetivo ahora, que la ganancia sea 115. Si tenemos RC de 1.5, entonces la corriente, aquí podríamos hacer un ajuste de la resistencia, pero así lo vamos a dejar para no afectar el acoplamiento con la carga. ¿Cuánto debe ser la corriente? Le voy a poner todo para no brincarme un paso. 115 es igual al voltaje en la resistencia del colector entre el voltaje térmico, y esto es igual a la corriente del colector del punto de operación. Ya establecimos que la corriente, perdón, que la resistencia del colector sea 1.5 kilo ohms. Y aquí son 26 milivolts. A ver por qué puse volts. Pues quién sabe. Aquí son milivolts. Entonces, ahora sí, corriente que debemos de tener en el transistor. Pues debe ser 2 miliamperes, ¿no? 115. Vamos a ver. 115 debe ser igual que corriente de colector por 1.5 entre 26 milivolts. Sí, 1.99 miliamperes. 2 miliamperes. Muy bien, ahí está. Ahora sí, tenemos condiciones para el circuito. Condiciones para el circuito. ¿Cuál circuito? Condiciones para el circuito, para el amplificador, mejor dicho. Ya tenemos más condiciones para el amplificador, o más bien las más importantes. A ver, ¿cuáles son esas condiciones? La primera, que la corriente de colector debe ser 2 miliamperes. Segunda, que la resistencia del colector debe de ser 1.5 kilo ohms. Tercera, hemos considerado una beta de 200. Cuarta, que el valor de RP, no, RP no, qué más consideramos? Que la resistencia de entrada debe de ser por ahí de 1 kilo ohm. ¿Sí? Esas son las condiciones que el amplificador debe de cumplir. Lo que nos interesa ahorita es que la polarización, esto es la polarización de 2 miliamperes.
Muy bien, con esas condiciones entonces podemos ahora abordar la polarización. Ahí está la fuente de poder. Aquí está la resistencia, resistencia del colector. Aquí la resistencia del emisor. Y aquí la tierra. ¿Qué condiciones? Bueno, condiciones. Aquí debe de haber 2 miliamperes. ¿Qué otra condición nos gusta? Que el voltaje entre el colector y el emisor sea la mitad de la fuente de poder. Es un buen valor. No es forzoso, pero se desea. ¿Por qué? Porque eso obliga a que el punto de operación esté en la mitad de la recta de carga de DC, aunque la condición debería de ser que esté a la mitad de la recta de carga, pero de AC, no la de DC, sino la de corriente alterna. Bueno, pero ahorita es suficiente con que esté ahí. ¿Qué otra cosa? Debemos de... Ah, pero ya sabemos la corriente de... Perdón, la resistencia del colector, ya sabemos cuánto es. Eso ya lo sabemos, 1.5. Y aquí, ¿cuánto debe de ser? 3 volts. Muy bien, ahí está. Ahí están las condiciones que tenemos hasta ahora. Esas condiciones deben de ayudar a definir cuánto debe ser el voltaje de la fuente de poder y cuánto debe de ser el voltaje en RE. Un buen punto de partida es que el voltaje en RE sea parecido al voltaje en RC. Yo soy muy tentado, la tentación es tanta que no puedo resistirla. Poner 3 volts ahí. Eso es un valor razonable. Pero si no nos gusta, ¿por qué no nos puede gustar? Porque a lo mejor no tenemos la fuente que se, de poder tan grande, ¿no? O no tenemos el valor específico de la fuente de poder. Si no nos gusta, puede ser un valor menor. Mis opciones son 2 volts. Pudiera ser 1 volt. También puede ser 1 volt. Entonces, hay un rango en el cual a mí me gusta el valor de el voltaje del emisor. Mayor que 1 volt. Porque si ese voltaje se vuelve menor que 1 volt, entonces el voltaje del emisor se vuelve más cercano a tierra, tanto en corriente alterna como directa. Entonces en corriente directa se vuelve más cercano a 0 volts y eso hace que la estabilidad del transistor del punto de operación desaparezca. Entonces, por eso no me gustan voltajes pequeños en, en el emisor. Y como valor máximo, el voltaje en la resistencia del colector. No me gustan valores del emisor, voltaje del emisor mayores que RC. Entonces, mejor así. Entonces, conclusión del voltaje del emisor. 1 volt está en el límite inferior. No, no hay que usarlo en el límite inferior. Entonces, entre este caso es entre 1 y 3, pues 2 volts, ¿no? O 3 volts. A ver, 3 volts. Repito, la tentación me lleva a que ponga de 3 volts. Eso provoca lo siguiente en la malla colector-emisor, que la fuente de poder menos 3 volts de la resistencia del colector, menos el voltaje que hay entre el colector y el emisor, menos el voltaje del emisor, todo eso da una suma igual a 0. La única incógnita aquí es la fuente de poder. 3 más 3 son 6. Entonces,
¿Cuánto debe de ser? Entonces ahí están las consideraciones que yo uso para la fuente de poder. 12 volts. Pudiera ser menos. Por ejemplo, pudiera ser 9 volts. Pudiera ser menos. Pero eso modifica el voltaje del emisor y el voltaje colector emisor. Se obliga a que el voltaje colector emisor no sea 6, sea 5 tal vez, 4.5. Entonces, ¿qué pasa si el voltaje colector emisor es menor? Es menor a la mitad. Pues entonces el punto de operación queda peligrosamente cerca de la saturación. Bueno, entonces aquí 12. Con ese valor nos quedamos. 12. Entonces, si ya tenemos 12 volts y definimos que aquí hay 3 volts en el emisor, entonces la resistencia del emisor está definida. Es la corriente de colector. Bueno, es corriente del emisor exactamente, pero no vale la pena aquí hacer el cálculo de alfa ni nada de eso. Entonces, corriente, estoy aquí, es voltaje del emisor entre corriente de emisor, pero no vale la pena. 3 volts entre 2 kilo ohm, 2 miliamperes, y eso da 1.5 kilo ohm. Misma resistencia que en el colector, porque la corriente es casi la misma y queremos el mismo voltaje. Ahí está, resistencia del emisor 3. Por supuesto que si se considera un voltaje diferente, pues entonces esa resistencia será diferente. Bueno, ahí está. Fuente de poder y resistencia del emisor. ¿A dónde vamos ahora? A R1 y R2. R1 y R2 están a la izquierda. Aquí hay un voltaje. Ese es el voltaje base emisor. Sabemos cuánto vale ese voltaje. 0.7 volts aproximadamente. Nunca es 0.7, pero la diferencia con la realidad no es relevante. 0.7 volts. Entonces, si tenemos en el emisor 3 volts más 0.7, eso nos da un voltaje en la base de 3.7 volts. Este voltaje en la base no es el voltaje de Thevenin, pero es casi. Casi es el voltaje de Thevenin. Y el voltaje de Thevenin es entonces el divisor de R1 con R2. Por la fuente de poder, ¿verdad? Si el voltaje de Thevenin es casi igual al voltaje de la base, 3.7, y esto entonces es igual a R2, R1 más R2 por la fuente de poder, que es de 12 volts, entonces esto nos da una primera ecuación. Ecuación 1. Dos incógnitas, R1 y R2. ¿De dónde obtenemos otra ecuación? De la corriente del colector. No, perdónenme. De la condición de estabilidad. R1 en paralelo con R2. Esa es la resistencia de Thevenin. Debe de ser mucho menor que el producto beta más 1 por la resistencia del emisor. R1 y R2
El paralelo es el producto entre la suma R2 entre R1 más R2 por la resistencia 1. Eso es mucho menor que beta más 1 RE. RE es 1.5 y beta es 200. Entonces aquí es 201 por 1.5, es decir, 300. 300 kilo ohms. Algo mucho menor que eso son 30 kilo ohms. Entonces de aquí tenemos la ecuación número 2. Vamos a suponer que sea 10 veces menor la resistencia de Belling al producto de beta más 1 RE. 10 veces. Aquí es kilo ohms. Entonces, eso implica que R2, R1 más R2 por R1 sea igual a 30 kilo ohms. En realidad es menor. Digamos que eso que vamos a obtener es lo máximo. 30 kilo ohms. Eso se convierte en la ecuación 2. Ecuación 1 y ecuación 2 se resuelven simultáneamente y se obtiene el resultado para R1 y para R2. Resolviendo R1 y R2. No, R1 y R2 no. Resolviendo 1 y 2. Y con ello vamos a obtener R1 y vamos a obtener R2. Ahora vamos a hacer que la calculadora lo resuelva. A ver, de la ecuación 1, el cociente R2, R1 más R2 es igual a 3.7 entre 12. Esto que está aquí es igual a 3.7 entre 12. Entonces, a ver, 3.7 entre 12 por R1 y eso es igual a 30 kilo ohms. 97.3. Y R2 entonces es 3.7 es igual R2, R2 más R1, 97.3. Aquí, por ejemplo, ya debería de usar yo la aproximación para R1, porque no hay de 97.3. ¿Cuál es la más cercana? Pues aquí debería de usar 100. 100. Y esto debe ser por 12. Entonces R2, 44. ¿Qué pasa si lo dejo como 97.3? Pues va a dar un valor más o menos igual, ¿no? 43. Vamos a dejarlo así. 43.4. Como esto lo vamos a hacer en la vida real, entonces pues hay que aproximar a valores estándar de resistencias. A ver, me voy a apurar porque si no, no vamos a ver nada de lo que debemos de ver, que es respuesta en frecuencia. Hay de 43 kilo ohms. Valor estándar, ¿no? ¿Verdad? A ver, revisen. 3 kilo ohms, no, no me suena 43 kilo ohms. De 43 creo que sí hay. Hay de 39, 43 y 47. 47 sí, eso sí me acuerdo. Bueno, sí El hay más que cercano elegir. es 47 y de 39. Bueno, no me gusta que R2 sea menor, porque eso implica un menor voltaje de Thevenin y eso a su vez implica menos corriente. Entonces, si yo voy a elegir, entonces yo elijo bueno, la más cercana, pero para arriba. Bueno, para que no haya falla. 47, es así ahí. 47 kilo ohms y esta va a ser 100.
Entonces ya tenemos R1, R2, RC, RE, fuente de poder. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que corresponde es ver con este conjunto de valores si la ganancia va a ser de 50 o no. A ver qué más falta. ¿Qué más hay que satisfacer? ¿50? Sí, 50. Bueno, pues vamos a ver si esto sí va a dar o no va a dar. Verificando teóricamente. Muy bien, ¿qué requerimos para saberlo? Requerimos saber cuál es la ganancia en circuito abierto. Y para ello necesitamos la corriente. Ya me estoy verificando las cosas. ¿Cuál corriente es la más importante? Corriente de colector. ¿Cuánto va a ser esta corriente? Lo voy a hacer aquí en la calculadora. La ecuación dice que es beta. Beta por voltaje de Thevenin, 47 entre 47 más 100 por 12 menos 0.7. En el denominador va la resistencia de Thevenin, 47 entre 47 más 100. Ah, ya me pasé. Ahí está. 100 menos, no más, no, menos no, es más. 201 por 1.5. Sí, esta es la corriente del colector. 1.88. 1.88. El objetivo era tener 2 miliamperes. No está tan lejos y está lo suficientemente cerca como para considerarlo correcto. Ahora, si quisiéramos, pues aquí podemos modificar. Eso es considerando beta de 200, ¿no? Si es beta de 100, eso se aleja un poco más. 1.7. Entonces, sí habría que aquí que tal vez considerar aumentar esto. Por ejemplo, a 56, a ver, aquí rápidamente, a ver qué da con 56 kilo ohms, que es la siguiente hacia arriba. Da 2.14. Bueno, yo prefiero que sobre y no que falte. Bueno, pero como estamos viendo, así nada más, 1.88 y lo dejamos. Vamos a ver qué tan alejado está de la ganancia. Vamos a ver. Bueno, esa es la corriente. La corriente determina los tres parámetros del transistor. Perdón, sí, del transistor, transconductancia. Transconductancia es igual a corriente, corriente entre voltaje térmico. Bueno, ¿cuánto es esto? 1.88 entre 26 milivolts. Eso da 72.31 milisiemens. Después está RPi. RPi es igual a beta entre Gm. Beta ¿por quién? 26 entre 1.88. Eso da 2.76, 77, 2.77 kilo ohms. Esos son los valores de señal pequeña. Y a su vez, esos valores de señal pequeña determinan los parámetros del amplificador. Ganancia de voltaje en circuito abierto. Transconductancia por resistencia del colector. Bueno, transconductancia. ¿Cuánto fue la transconductancia? 72.31 por RC, que es 1.5, entre el voltaje térmico. ¿Qué me equivoqué? ¿Por qué?
Ah, es que no va el voltaje térmico. Con razón, qué baboso, ¿verdad? Ahí está. 108 punto, que 47, ¿no? 108.47. Negativo, por supuesto. Resistencia de salida, esa es la más sencilla de todas, es RC, 1.5 kilo ohms. Resistencia de entrada, ¿esto cuánto es? Es el paralelo de R1 con R2, 1 entre 100 más 1 entre 47 más 1 entre RPi. RPi, ¿cuánto fue? 2 punto ¿qué? 2.77. 2.56. 2.56 kilo ohms. Esos son los parámetros del amplificador. Y con ello, entonces, ganancia máxima o más bien, ganancia total, no máxima. Ganancia total del amplificador es menos 108.47. El factor de acoplamiento con la carga es el valor de la carga entre la carga más resistencia de salida. Factor de acoplamiento con la fuente es la resistencia de entrada entre la resistencia de entrada más la resistencia de la fuente. Y todo eso debe de dar como resultado por ahí de 50. Que vamos, no es menos 2.56, 2.56 más 1. Da 68. ¿Sí? 68.80 es 68. No, 68, ¿no? 67.8. Muy bien. Está sobrado. ¿Por qué? Porque aquí la resistencia de entrada es mayor que el peor caso, ¿verdad? El peor caso es 1. Entonces aquí hay más ganancia. Entonces tal vez sí convenga tener una corriente un poco menor. O tal vez reducir la resistencia del colector. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna duda antes de ver esto en el simulador? No, profe. ¿Alguna duda? No, Todo bien, profe. está bien, profe. Como estamos como estamos en el simulador, como esto va al simulador, entonces aquí sí hay que hacer un ajuste. Aquí si estuviéramos en la vida real, hay que medir la beta del transistor. Si es cercano a 200 lo dejamos todo esto. Si es cercana a 100, 150, entonces sí habría un ajuste. Porque el valor de beta va a influir en RPi. Y como ya vieron, RPi determina la resistencia de entrada. Entonces vean por aquí, entonces la resistencia de entrada es esta. Si RPi es de la mitad, entonces no es 2.77, es la mitad. Entonces aquí es como si fuera 2. Entonces la resistencia de entrada disminuye a 1.3. Y con 1.3 la ganancia ya queda mejor, o más bien queda más cercana a 50. Aquí es 1.3. Entonces vean que la ganancia es a 53. Entonces aquí es importante decir que habría que medir el valor de beta del transistor que vamos a utilizar.
Aquí, como lo vamos a hacer en simulador, le puedo poner al transistor el valor de beta que yo quiera. Entonces, debido a eso, voy a disminuir un poco la resistencia del colector. Si disminuye, va a disminuir la ganancia en el circuito abierto y va a aumentar un poquito el factor de acoplamiento. A ver, vamos a poner esto así. Esto es 72.3 por RC y esto debe ser 50. Entonces, ¿cuánto debe ser RC? No, a ver, ya me equivoqué. Ya me equivoqué porque no es aquí, no es esta la expresión, es la anterior, es esta, que me equivoqué de fórmula. Aquí. Esto es 72.3 por RC y aquí es 1, ¿no? Ya me estoy equivocando. 1.1. No hay de 1.1. Vamos a poner 1 RC ajustando a 1 o 1.2. No, 1, a ver qué pasa. Es el único ajuste con las resistencias. Muy bien. Ahora sí, ya que está verificado teóricamente lo que va a pasar, vamos al simulador y vamos a ver qué sucede ahí. A ver, vamos a poner transistor. De una vez vamos a poner el valor de beta, porque el valor por default es 100. Vamos a poner 200. Ahí está ya. Luego, 4 resistencias. Aquí está, esta va a ser R1, R2, esta es RC, esta es RE. Y para empezar con esas, la conexión. Valores de resistencia. Este es 100, este es 47, esta es, ¿esta cuánto es? 1 kilo ohm, 1 punto, sí lo dejé como 1, y esta es 1.5. Ahí está, fuente de poder, esta es la fuente de poder, fuente de poder aquí, fuente de poder en la parte de abajo. ¿Qué más hace falta? La tierra, ahí está la tierra, la fuente es de 12 volts, y listo. Esto es para la polarización, como en el laboratorio. Lo primero que hay que medir es la corriente del transistor. El multímetro me dice que, a ver cuánto va a ser esto. Quiero corriente directa, y esa es la corriente de colector, 1.9 miliamperes. Calculamos 1.88. Está perfecto. Voltaje en la resistencia del colector, 1.9. Muy bien. Podemos estimar con esa corriente, podemos estimar con ese voltaje. Es 1.9 entre voltaje térmico. Vamos a tener por ahí de 73 de ganancia. Bueno, 73 en circuito abierto.
Entonces, corriente, que es lo que nos interesa, 1.9. Bueno, pues hasta ahí está bien. Muy bien, ¿qué sigue? Lo que sigue es poner capacitores. Aquí, capacitor. Vamos a dejarlo en un microampere, digo un microfaradio. Aquí vamos a tener otro que es el que va en el colector y otro más que va a ser el capacitor de paso. Todos de un microfaradio para ver la respuesta en frecuencia. Después la carga. Aquí está la carga, 10 kilo ohms. Resistencia de la fuente, 1 kilo ohm. Y la fuente de la señal. Esta es la fuente de la señal. Senoidal, tengo que decirle que es senoidal. Ahí está, senoidal. Podemos poner un milivolt aquí, podemos poner lo que queramos. Frecuencia para empezar, 20 kilohertz. Y pues ahí lo tenemos. ¿Qué más falta? Pues es todo. Falta poner las puntas de prueba. Puntas de prueba aquí. A ver, denme un minuto. Bueno, ya volví. Entonces, ahí están los dos puntos de prueba. Vamos a ver en osciloscopio. A ver, aquí está el osciloscopio. Vamos a ver qué ganancia esperamos. Con ese ajuste, pues una ganancia más cercana a 50. Muy bien, ahí está. Vamos a ver la señal de entrada que es BF1. Ahí está. Como es pequeña, hay que ajustar la escala horizontal
y vertical, primero la vertical y luego la horizontal. Ahí está. A ver, una división es un milivolt. Entonces hay dos divisiones, tiene amplitud de un volt, perdón, de un milivolt o 2 milivolts de pico a pico. Ahí está, se ve bien. Vamos a cambiar de canal para ver la señal de salida. Ahí está la señal de salida. Ajustamos la escala vertical, la escala de amplitud. Y ahí está. Ahí está. Ahí la tenemos. Ahí está, perfecta. Ya vimos eh, que la entrada es de 2 milivolts de pico a pico. Vamos a ver la salida, cuánto es de pico a pico. Aquí está el máximo. Aquí está el máximo y el mínimo. Ahí está el mínimo. Podemos ver la diferencia. La diferencia está aquí. Pico a pico es 87.47. 87.47 entre 2. Ganancia de 43.7. Bueno, pues le hizo falta un poquito más de ganancia, ¿verdad? Hubiera sido bueno poner 1.2. Voy a aumentar. Bueno, ahorita lo vemos. Vamos a verlo. Voy a cambiar aquí 1.2. Es un valor más cercano a lo que debería de ser. Resistencia de colector 1.2. Entonces aquí hay que actualizarlo. Y la señal de salida, por supuesto que aumentó. Entonces ahora es ahí el mínimo y el máximo es ahí tal vez. Ahí. 103.24. 103.24 entre 2. Eso da ganancia de 51.62. Entonces, pues ahí tiene que ser la resistencia del colector 1.2. Y entonces ya tenemos ganancia de 50. Muy bien, ahora la respuesta en frecuencia aquí es muy fácil. ¿Por qué? Porque le podemos decir aquí al simulador en análisis de corriente alterna, pues que queremos la característica de transferencia. Aquí está, en corriente alterna desde 10 Hz hasta 1 MHz y que vaya ¿cuánto será? 1000 puntos, ¿no? No, 10, perdón, así 100 para que no haya más problema. Diagrama de amplitud y fase, le doy a aceptar. Y aquí está la respuesta de frecuencia. Arriba ganancia, abajo fase. A ver, vamos una por una. Está en decibeles, vamos a cambiarlo, ¿no? Que los decibeles no me gustan. Vamos a ver si podemos ponerlo en la escala lineal. A ver dónde está aquí, lineal. O bueno, los decibeles no hay problema, ¿no? Los podemos cambiar. Creo que, creo que se resultó peor. Entonces, bueno, siempre sí, logarítmico. Ahora sí, ahí está.
y vamos a aprovechar para ver la respuesta en frecuencia. Ya vimos que la ganancia es de 50 y aquí está, a ver, vamos a copiar y a pegar. Respuesta en frecuencia utilizando Taina. Ahí se ve la gráfica. Acá se ve bien la gráfica. Hacerla bien quiere decir poner el eje donde debe de estar el eje. Aquí está el eje horizontal. El eje horizontal es frecuencia. Y esto está en, ¿qué lo vamos a poner en kilohertz, no? Es difícil, pero así. Empezamos en 10. A ver cómo está la escala. Empezamos en 10. Sí, en 10. Entonces aquí es 10. Aquí es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aquí es 100 Hz. Luego aquí debe ser 1 kHz. Aquí debe ser 1. Aquí específicamente es 1. Aquí son 10. Aquí son 100 kilohertz. Y aquí es 1 MHz. 1000. Aquí antes de 1 pues es entre 10, 0.1 y entre 100, 0.01. Ahora está bien. Y la escala vertical, perdón, el eje vertical hay que ponerlo bien también. Esto debe ser la magnitud de la ganancia. Y esto está en decibeles. Ahora sí, podemos ver la respuesta. En el laboratorio no podemos ver esto. Necesitamos un instrumento llamado analizador de espectros. Entonces no podemos ver esto ahí en el laboratorio. Tendríamos que hacerlo eh, uno por uno. Uno por uno, que ganancia en cada frecuencia que queramos. La frecuencia que medimos ahorita es la de 20, la que vimos en el osciloscopio, aquí. Aquí es 20 kilohertz. Y vean que es casi en la parte plana, es decir, le falta un poquito de ganancia. Y ahí obtuvimos esto. A ver, como que no me gustó. Ahora sí, por ahí, que son 30 y qué. Uno, 2, 3, 4, son 5, 6, 7, 8, 9. Son cada línea es un decibel, entonces aquí es 34 decibeles de ganancia. 34 ¿a cuánto equivale? 20 logaritmo de la ganancia, ¿no? 50.12. Es correcto, ¿no? Bueno, correcto en 20. Pero aquí lo que observo es que, por ejemplo, ¿qué es esto? 20, 30, 40, 50, en 60. Aquí en 60. En 60 kilohertz. De 60 y hasta 100, un poquito más. De 60 hasta 100, la ganancia es un poquito más. Son 35 decibeles. Eso da 56 de ganancia. 56 desde 60 hasta 100. Bueno, ahora las frecuencias de corte. Suponiendo que es 50, bueno, aquí es 35, ¿no? Vamos a poner 35. Aquí vemos que hay frecuencias medias, que es por aquí, todo este intervalo. Esas son frecuencias medias. Aquí tenemos 35 decibeles de ganancia. En el laboratorio deberíamos de ver
hacer un barrido, subir la frecuencia del generador de funciones hasta que la ganancia ya no cambie. Bueno, en esa región aquí vemos en el simulado que es de 60 a 100, 35 decibeles. Le quitamos 3 decibeles para quedar en 32. Y ahí es donde definimos las frecuencias de corte. O bien, en el laboratorio es ganancia, que es 50.12 por 0.7, eso da 35. 20 logaritmo de 35, eso da 30.88. Sí, está bien, ¿no? Sí, casi 31 de ganancia. 31. 31 decibeles. ¿Dónde está 31? Aquí está 31. Aquí. Esa es la ganancia de 31 decibeles. Intersecta la curva de la ganancia aquí. Aquí debe estar la frecuencia de corte. ¿Qué es esto? 10, 9, 8, 7. Son 7 kilohertz. Y en la parte superior de la frecuencia de corte, aquí, la parte superior es como por aquí, es más cercano a ver qué es esto. Entonces 100, 90, 80, 70, como 70. Por ahí de 70 kilohertz. Sería 700, ¿no, profe? Porque es la de 1000. Y la de mí, sí, cierto, este cerito no lo vi, que lo pongo bien. Sí, por supuesto, de ese 700. Ahí está. Entonces sí, por supuesto que es 700. Está el espacio al cero y aquí 700. Por ahí de 700 kilohertz. Algo normal en un emisor común. Muy bien. Esa es la respuesta en frecuencia. Ahora hay otras observaciones. Vean que en la parte inferior de frecuencia aquí, ahí se ve que hay una región todavía que es como que medio se quiere aplanar, que es esta. Ahí se debe a otra, más bien, eso indica que hay otro polo por ahí. El polo dominante es este que acabo de mencionar, 7 kilohertz, pero por ahí de, ¿cuánto es esto? Estos son 100, por ahí de 60, no, 600, ¿no? No, si esto es 100, eso es 60, 70 hertz. Por ahí está otro polo. Se debe a alguno de los otros dos capacitores, porque hay tres. Bueno, esa es la respuesta en frecuencia. Vamos a ver el impacto de los polos, o más bien de los capacitores, perdónenme, hay que decirlo. Sí. Vean que voy a aumentar, por ejemplo, este que es el de paso. Voy a poner como lo tenía yo, como me gusta más, 47 microfaradios. Si cambio este capacitor, entonces tengo una respuesta diferente en la frecuencia, en baja frecuencia. Ahí está la respuesta. Se puede ver, ¿verdad? Ya no lo voy a pasar al pizarrón, simplemente lo voy a señalar. Vean que la baja frecuencia cambió. Ahora el polo no es ahí donde yo lo puse, ahora es por aquí tal vez, por aquí. Este valor aquí es 100, son 200 Hz aproximadamente. Ahí son 200. Antes estaba por acá, ¿no? Aquí estaba por aquí, es que es 10. Estaba por aquí.
Antes estaba por aquí en 7 kilohertz, pero ahora el capacitor de paso lo aumenté a 47 y vean cómo se desplazó la frecuencia de corte, proporcionando una ganancia en bandas medias aquí, con más ancho de banda, pues el ancho de banda aumentó y aumentó en baja frecuencia. Ese es el polo que proporciona el capacitor de paso. Los otros dos no son los dominantes. Por ejemplo, aquí le puedo subir, a ver, vamos a ponerle hasta 100 microfaradios. Y vean que la respuesta no va a cambiar mucho. Por eso es lo que se espera, que la respuesta no cambie mucho. Vean, casi es la misma, casi es la misma. Aquí es 31 por aquí. Esta es prácticamente la misma frecuencia de corte, casi en 200. Ahora, la frecuencia de corte superior está dada por los capacitores, las capacitancias parásitas, los efectos capacitivos de las uniones P y N del transistor. ¿Cómo se ven esas? Pues aquí en los parámetros. Vean que por aquí está la capacitancia. Capacitancia, aquí se puede establecer la capacitancia de los transistores. Ahí tal vez se alcanza a ver. Es capacitancia de la base al colector y de la base al emisor, que son las uniones PN del transistor. Y aquí aproximadamente está por ahí de 10, entre 10 y 15 picofaradios. Entonces, con la respuesta en frecuencia, se puede estimar cuáles son esas capacitancias. Ahorita calculamos, estimamos que por ahí de 700 kilohertz. Entonces hay una fórmula teórica que toma en cuenta la capacitancia pi, la capacitancia mu. Entonces se tendría que despejar el valor de capacitancia pi, capacitancia mu de esa ecuación a partir de las mediciones de la frecuencia de corte superior. Bueno, pues eso ya se deja para una clase extra, o más bien para verlo en el laboratorio. Si es que lo vemos, si es que llegamos al laboratorio a hacer esto, será importante saber cuál es la capacitancia parásita del transistor. Bueno, pero esta es la respuesta en frecuencia, jóvenes. Muy fácil aquí en simulador. Y en laboratorio también, una vez que ya tenemos ganancia de 50. Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna duda. Si la tienen, pues los escucho, los leo. No, yo tengo más que duda, profe, pero sería bueno, no tanto de esto, sino que sea un poquito más adelante, que es para la parte de análisis en bajas frecuencias. No tendré algunas notas o algo así para poder estudiar, porque la verdad es que, sobre todo para la parte porque por lo que veo se quitan como unos capacitores y se deja el del bypass, luego se quita el del bypass y se dejan otros dos, ¿no? Pero cuando se deja el del bypass, de verdad salen unas cosas bien feas. Pues bien feas porque no lo simplifican. Miren mis ganancias. Aquí están mis ecuaciones. ¿Dónde están? Estas. Y pues son más sencillas, ¿no? Pero que luego lo veo sus reportes, veo su trabajo previo y tienen ahí para RPI, por ejemplo, para RI, tienen una expresión muy fea. O luego para la ganancia, no tienen esta bonita ecuación, tienen quién sabe cuánto. Entonces, lo importante es simplificar. Aquí no lo hice, no, aquí no. ¿Cómo se hace el análisis en respuesta en frecuencia? El análisis teórico, pues eso nos lleva a 2 clases. Pero partiendo del modelo de señal pequeña, se analiza capacitor por capacitor. Por ejemplo, aquí, este capacitor es el que es dominante y lo que se hace es determinar cuál es la
resistencia que se ve en paralelo con este capacitor. Es decir, la resistencia de Thevenin en el capacitor de paso. Y entonces eso produce un polo que va a estar dado por 1 entre RC, la resistencia de Thevenin en el capacitor de interés, digamos que es el de paso, por el capacitor de paso. Eso da un polo. Eso da la frecuencia. Eso da la frecuencia de corte inferior. Aquí falta 2 pinos si lo queremos en frecuencia en Hertz. Y así como está, es omega. Entonces, en general es eso. Hay que determinar la resistencia de Thevenin en los extremos de cada capacitor. Eso da 3 polos. El que es dominante es en este caso el del capacitor de paso. Pero eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo se hace? Sí, efectivamente no es algo sencillo. Ahora yo tengo notas de esto, pues en realidad mis notas ya saben dónde son. Son de libros. Entonces todavía no he llegado, estoy escribiendo un libro, pero todavía no he llegado a esto, para hacerlo en un libro. Entonces, no, que yo tenga notas, no tengo ni videos de eso. Tal vez lo haga, pero ahorita no. Bueno, más dudas, jóvenes, más preguntas. Bueno, pues si llegamos a regresar a nuestro laboratorio, haremos la práctica 7 y la práctica 8. ¿De acuerdo? Jóvenes, pues los dejo. Nos vemos la siguiente semana, pues ya sea aquí o en la facultad, pero nos veremos. Cuídense, jóvenes, y nos vemos la próxima semana. Profe, una Hasta luego, duda. profe. Gracias, Hasta profe. luego, Gracias, profe. jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe, estamos en Hasta comunicación. luego.